Vamos a iniciar, amados hermanos, a estudiar el Evangelio de Mateo. Y la verdad a mí me emociona mucho porque es la palabra de Dios y vamos a conocer verdades que nos ayudarán en nuestro crecimiento espiritual. Amén. Vamos a conocer todos los miércoles hasta terminar el Evangelio según Mateo, lo que Mateo ha escrito acerca de nuestro Señor Jesucristo y su bendita obra en esta tierra. Así es que el día de hoy vamos a iniciar con Mateo capítulo 1. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 1. El bendito Evangelio según Mateo. Mateo inicia hablando sobre la genealogía de Jesucristo y dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc a Aquim y Aquim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar a Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José,
antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre, ¿cómo le puso por nombre? Jesús. Amados hermanos, muchos piensan, ¿verdad?, que la pronunciación de la venida del Redentor inicia con el Evangelio según Mateo. Muchos piensan que es la primera vez que se menciona el Evangelio en Mateo. Pero la realidad es, amados hermanos, que el Evangelio lo encontramos pronunciado desde el libro de Génesis, en el muy conocido protoevangelio. En Génesis capítulo 3, versículo 15, vemos que el Señor le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Desde entonces, el Evangelio había sido anunciado, que fue inmediatamente después de que Adán y Eva pecaron. A Adán y Eva se les dio un mandamiento. Adán y Eva desobedecieron y cayeron de la gloria de Dios, y arrastraron de esa forma a toda la raza humana bajo pecado. Es por eso que ahora se anuncia por primera vez en el libro de Génesis la venida de un Redentor, que vendría de la simiente de la mujer, esto es, de Eva. Y ahora Mateo, en el capítulo 1, habla acerca de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y Mateo, 50 años después de Cristo, ahora les escribe específicamente a los judíos para decirles que Jesús es el Hijo de David. Por eso, en el capítulo 1 de Mateo,
Mateo traza la genealogía de Jesús desde Abraham hasta David y su descendencia. Jesús es el hijo de David, es lo que está recalcando Mateo en los versículos primeros que acabamos de leer. El escritor de este evangelio es Mateo, el que era publicano, al que nuestro Señor Jesucristo rescató y lo nombró apóstol. El rey Mesías, menciona él, es el hijo de David, quien también toma del Antiguo Testamento la promesa de Jeremías capítulo 23 versículo 5, cuando dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Entonces vemos que Mateo está registrando la forma en la que esta profecía de Jeremías tuvo su cumplimiento. Pues nuestro Señor Jesucristo es el renuevo justo, es el Rey, es el Mesías, es el profeta, es el Redentor. Quien vino de la simiente de la mujer, quien viene del linaje de David, y es descrito como el hijo de David. El profeta Ezequiel, en el capítulo 1, vemos la visión gloriosa que tuvo. Y Ezequiel menciona que aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un esplendor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban,
sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante, y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león, al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo había en los cuatro cara de águila. Amados hermanos, desde el Antiguo Testamento, pasando por todo el Nuevo Testamento, toda la Escritura señala a Cristo. Aquí Ezequiel lo está mencionando, pues esos símbolos de los que está hablando se refieren a Cristo en aquella visión gloriosa que tuvo de la divinidad. Y Mateo en su evangelio va a tomar el símbolo, también el símbolo del león, para hablar de Cristo. Símbolo también que es mencionado en Apocalipsis capítulo 4 versículo 7, en aquella adoración celestial. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y este símbolo también es tomado por Mateo, porque nos va a hablar a lo largo de todo el Evangelio de Mateo acerca del león, que simboliza a nuestro Señor Jesucristo, y que Proverbios capítulo 30 versículo 30 lo explica cuando dice: el león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Es representado por el león porque nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir el pacto que se había hecho desde la eternidad para salvar a la humanidad, y nadie lo detendrá y no descansará hasta que todo lo haya cumplido. Así es que Mateo registra en su evangelio esta bendita obra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, es ese león, es el bendito Dios soberano, quien se ha propuesto hacer salvar a los que ha elegido desde antes de la fundación del mundo, y no descansará hasta haberlo cumplido todo. Allá en el Salmos 40 se menciona aquel pacto en aquella bendita reunión de la Santísima Trinidad, en donde se establece ese pacto de gracia de parte de nuestro Señor. Y es el Hijo, y es nuestro Señor Jesús, el elegido, el que ha venido a nacer
para cumplir lo que se ha prometido. Ese es nuestro bendito Dios soberano. Por eso Job menciona de él en Job 42:2: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? También el profeta Isaías, en el capítulo 46, versículo 9 de Isaías, dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Óiganme duros de corazón, que están lejos de la justicia. Haré que se acerque de mi justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará. Y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Todas estas también eran profecías que apuntaban hacia nuestro Señor Jesucristo. Y ahora Mateo está registrando en el primer evangelio escrito en el Nuevo Testamento una de las profecías más esperadas en todos los tiempos. El momento que muchos profetas soñaron ver. Ahora Mateo lo inicia registrando con una genealogía y con un nacimiento, en donde vemos que nuestro Señor Jesucristo vino determinado a cumplir lo que había prometido desde antes de la fundación del mundo. Porque nuestro bendito Dios, amados hermanos, es un Dios todopoderoso. Es el Dios todopoderoso y soberano. No hay quien detenga lo que Él ha determinado hacer. Porque Él ha decretado, Él ha determinado, y así será. Por eso repetimos una y otra vez que la salvación es única y exclusivamente de nuestro Señor. Como bien mencionamos desde hace un momento,
Desde que Adán y Eva pecaron y fueron destituidos del huerto del Edén y arrastraron a la raza humana bajo pecado, el hombre es incapaz de venir a Él, de venir a Dios, de buscar de Dios. Es por eso que si Dios no hubiese determinado salvar al hombre, el hombre nunca hubiese podido ser salvo. Porque aún el Señor es el que deposita la fe, es el que convence de pecado, es el que lleva al arrepentimiento a los hombres a quienes se ha propuesto salvar. Salmos capítulo 2 habla sobre el reino del ungido de Jehová. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Aún todos aquellos que trataron de detener o que han tratado de detener la obra de nuestro Señor, lo que Él se ha determinado a hacer, el Señor solo los ve y se burla de ellos. No hay quien le diga qué es lo que haces. No hay quien pueda detener su mano. Amado hermano, ese es nuestro Dios, quien nos ha salvado y ha prometido perfeccionarnos y ha prometido llevarnos junto a Él por toda la eternidad, y no hay quien detenga su obra. Es por eso que el apóstol Pablo les mencionaba a los filipenses: estoy persuadido de que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque él conocía al bendito Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al bendito Dios que se ha revelado en las Escrituras y que desde Génesis hasta Apocalipsis señalan a Cristo, quien es el cumplimiento de la venida del Mesías, y que ahora Mateo lo registra. Desde su genealogía hasta su nacimiento virginal, desde la Virgen María. En realidad yo no entiendo, amados hermanos, cómo a la luz de estas verdades que acabamos de mencionar, algunos se atreven a decir que si el hombre no le da permiso a Dios, Dios no puede salvarlo. ¿Cómo hay personas que se atreven a decir que Dios está llorando, tocando a la puerta del corazón de los hombres, y hasta que el hombre no le diga, está bien, entra a mi corazón, Él va a entrar? Eso es falso, hermanos. Porque Dios lo que se ha determinado a hacer, lo hará. Y cuando Él se determina a cambiar el corazón del hombre, lo cambia.
y lo salva y lo transforma, y su iglesia es ejemplo de ello. Y ese es el símbolo que también usa Mateo en todo su evangelio. La fuerza y la determinación de nuestro Señor Jesucristo por salvar lo que se había perdido. Dios no se queda con los brazos cruzados. Dios ha hecho la obra. Ha enviado a su Hijo Jesucristo. Entonces Mateo, después de la genealogía que acabamos de ver, continúa diciendo en el versículo 18 que el nacimiento de nuestro Señor Jesús fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. El Catecismo de Heidelberg menciona: ¿qué significan las palabras fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María? Significa que el Hijo Eterno de Dios, quien es y continúa siendo Dios verdadero y eterno, tomó sobre sí la verdadera naturaleza humana de la carne y la sangre de la Virgen María por la operación del Espíritu Santo, para que también pudiera ser la verdadera descendencia de David, semejante a sus hermanos en todo, pero sin pecado. Es el hijo de David, pero nunca conoció maldad, amados hermanos. Él fue sin mancha. Fue concebido por el Espíritu Santo. Él no podía pecar. Es el renuevo justo, como se le dice a David. El Catecismo de Heidelberg también menciona que Él es nuestro mediador y con su inocencia y perfecta santidad cubre ante la faz de Dios mi pecado en el que fui concebido. La sangre de Cristo es suficiente para perdonar nuestros pecados, porque solo su sangre posee un valor incalculable. Permíteme leerte la declaración de Ligonier, ministerio que fue fundado por el doctor R.C. Sproul sobre cristología. Que es una confesión que también compartimos nosotros, amados. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne, y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas.
verdaderamente Dios, se hizo verdaderamente hombre. Dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros, crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo, en gloria y en juicio. Por nosotros Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos visitó, nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey, quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoremos su santo nombre por siempre. Amén. Así que el Evangelio según Mateo comienza registrando el nacimiento del que es cabeza de la iglesia. Oremos, hermanos. Bendito Señor, gracias porque no hay ninguna duda en nosotros de que usted lo puede todo, y no ponemos en tela de juicio su soberana voluntad. Gracias, Señor, porque a usted le ha placido salvarnos, enviar a su Hijo Jesucristo para nacer, vivir y voluntariamente ir a la cruz del Calvario para hacer la propiciación por nuestros pecados. Él resucitó y reina, y es el Rey de reyes, es el Señor de señores, es la palabra de Dios. Y le adoramos, exaltamos su santo nombre. En el nombre de Jesús.